Estados Unidos ha usado durante décadas el pretexto de seguridad nacional para imprimir sanciones, robar activos y emitir prohibiciones con mucha fuerza, sobre todo en los últimos años, contra China, en su librada guerra tecnológica y comercial, en un intento por contrarrestar su influencia, pero cuando China decide regular, bajo aval las exportaciones, de germanio y galio, dos metales, muy utilizados en la fabricación de semiconductores, la provisión podría tener un importante efecto dominó en la industria, pero quienes se ven más afectados, Estados Unidos o China, el precio de los metales de las tierras raras ha sufrido un incremento entre junio y julio de este año, inclusive, se ha conocido información de que el Pentágono estaría vigilando la producción de tierras raras de los Estados Unidos, en medio de las tensiones, por la guerra comercial y tecnológica, librada contra China, aunque Estados Unidos trate de aparentar su no dependencia del gigante asiático. En este ámbito, las restricciones de China, la exportación de dos metales, como el germanio y el galio ya tienen sus efectos. El gobierno chino implementa controles de exportación de artículos relacionados con el galio y germanio, de conformidad con la ley, para garantizar que se utilicen para fines legítimos, a fin de salvaguardar la seguridad nacional, y cumplir mejor con sus obligaciones internacionales. Cabe señalar que el control de exportación no es una prohibición de exportación, y se otorgarán permisos, si las exportaciones cumplen con las regulaciones pertinentes. Durante algún tiempo, Estados Unidos ha estado abusando de las medidas de control de exportaciones, intensificando su represión para contener la industria de semiconductores de China, y dividiendo deliberadamente el mercado mundial de semiconductores. Esta es una interrupción del libre comercio mundial, un desprecio por las normas económicas y comerciales internacionales, y un principio de la competencia leal. Los semiconductores son una representación típica de la división y cooperación industrial global. China, como el mercado de semiconductores más grandes del mundo, representa alrededor de 1/3 de las ventas mundiales de chips. Es el resultado de la cooperación mutuamente beneficiosa entre empresas chinas y extranjeras. El enfoque de Estados Unidos no solo daña los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, sino que también afecta gravemente los intereses de muchos países y regiones, lo que obstaculiza el intercambio tecnológico global y la cooperación económica, lo que en última instancia resultará contraproducente. Las preocupaciones expresadas por la industria estadounidense ya han puesto de relieve este punto. China y Estados Unidos son las dos economías más importantes del mundo, y las malas decisiones económicas y comerciales entre los dos países conducirán a la politización. Las líneas trazadas por Estados Unidos, basadas en la seguridad nacional, no benefician a todo el mundo. Si alguien trabaja para eliminar la globalización, o cortar las rutas de desarrollo de todos los países en desarrollo y mercados emergentes, estos países no permitirán que eso suceda. Vamos a revisar de qué va esta prohibición para las exportaciones de estos dos metales, galio y germanio, aunque no forman parte de la tabla de las tierras raras, pero son importantes para la fabricación de semiconductores. Por parte del gobierno chino, el gobierno de China anunció que implementará nuevos controles para la exportación de los metales, galio y germanio, a partir del 1 de agosto. La medida emitida el pasado 3 de julio, por el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas de la República Popular China, establece que habrán restricciones en los productos relacionados con estos metales, incluyendo una cantidad considerable de sus derivados. Asimismo, la regulación insta a cumplir los procesos de licencia de exportación y presentar una solicitud al Ministerio de Comercio, quien evaluará si es aprobada o negada, y igualmente cuando el Ministerio de Comercio considere que la exportación de artículos representa un impacto significativo en la seguridad nacional, debe informar al Consejo de Estado para su aprobación. Además, el Estado asiático dejó claro que exportar, sin el permiso correspondiente, exceder los límites permitidos, o cometer alguna otra infracción, puede generar sanciones administrativas o responsabilidad penal. El germanio y el galio se usan en la fabricación de semiconductores, coches o equipos de defensa, para la cual China es el mayor productor en el mundo. Según medios locales, ya los precios de dichos metales se han disparado por una demanda repentina de Europa, Japón y Estados Unidos para hacer acopio
antes de la fecha que inician las nuevas normas, más Japón, Alemania y Países Bajos, son los mayores importadores de producto de galio, desde China, y Francia y Alemania son parte del germanio, según data de medios de China. Mientras tanto, diversos análisis señalan que la medida obedece a una contradefensiva de Pekín con Estados Unidos, y la disputa que enfrenta por el comercio, en este caso. Por la confrontación tecnológica, que data desde hace varios años, cuando empezó la guerra comercial y tecnológica contra China, emprendida por Estados Unidos, aquí le contamos, se acentúa significativamente en la guerra tecnológica, que se inició a finales del mandato del presidente Barack Obama, la consolidó el gobierno de Donald Trump, y avanza con la administración de Joe Biden. La Casa Blanca quiere evitar que Pekín alcance, tecnológicamente, a Estados Unidos, lo que implica acciones económicas y militares, por ello se presenta como obstáculo para la transferencia tecnológica. Además, incrementa la distancia tecno-comercial con China, subsidiando la producción nacional. Estados Unidos prendió las alertas cuando en 2015, el gobierno del gigante asiático presentó el Plan Estratégico y de Política Industrial, Made in China 2025, que prevé que el país pase a producir bienes intensivos en tecnología, lo que le otorgaría su independencia tecnológica, e inclusive en el ámbito militar. En este contexto, la Oficina Industrial y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos comenzó a investigar a las empresas chinas de telecomunicaciones, y en 2016 la empresa ZTE fue añadida a la lista de entidades, acción que ve toda la corporación, porque las considera destinatario de mercancías sensibles. Asimismo, el presidente Trump inició durante su gestión la llamada guerra comercial, imponiendo millonarios aranceles contra miles de productos provenientes de China. La administración Biden mantiene estas tasas y, además, restringe la venta de chips, reto que impide que los fabricantes de semiconductores vendan componentes, procesadores y gráficas a empresas chinas. Por otra parte, del país del norte ha aumentado su presencia militar en la zona Indo-Pacífico, considerada, para muchos análisis y para el gobierno de Xi Jinping, una acción hostil, que se genera, para conservar la tradicional hegemonía imperial. Este 19 de julio el embajador de China en Washington, Zhifeng Chen, dijo en el foro de seguridad, que se realizó en la ciudad de Aspen, que el gobierno de China responderá, si la administración de Biden impone nuevos límites a la tecnología y a las inversiones que pueda llegar a Estados Unidos. Según medios de prensa, las declaraciones del embajador obedecen a que el gobierno de Biden está trabajando en una propuesta para limitar o prohibir la inversión de Estados Unidos y sus aliados en el sector de semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial en China. ¿Por qué es tan importante para Estados Unidos, y también para China, contar con las mayores reservas de tierras raras, y como Washington quiera destronar a Beijing, el mayor productor y exportador del mundo, en estos metales? La importancia geopolítica de las denominadas tierras raras radica en que poseen un alto valor comercial, debido a que estos elementos químicos son claves en la industria armamentística, militar y tecnológica. No obstante, el aumento de la demanda por las tierras raras estalló, básicamente entre 2000 y 2016, con el auge de las energías renovables y los avances tecnológicos. China, un país que expertos consideran se convertirá en un imperio de la tecnología, debido a que se posiciona en el primer lugar en la carrera de la inteligencia artificial, reconoció desde hace mucho la importancia de las tierras raras. De hecho, pese a que la nación asiática solo cuenta con 40% de las reservas de estos elementos, actualmente concentra 80% de la producción mundial, superando incluso a Australia, India, Canadá, Brasil, Venezuela o Rusia, quienes poseen grandes yacimientos. Algunos especialistas atribuyen la hegemonía china en el mercado de las tierras raras a su legislación medioambiental y laboral, pues su flexibilidad le permite extraer estos elementos en mayor cantidad y a un menor costo. En los últimos años, China ha hecho grandes inversiones en minas fuera de sus fronteras, ejemplo de ellos el proyecto en Groenlandia, donde prevé construir una instalación en conjunto con una empresa australiana. Expertos atribuyen a esta iniciativa las intenciones de Estados Unidos de comprar la isla. En 2019 el país norteamericano, actualmente, solo posee una mina de tierras raras activas, la Mountain Pass, ubicada en California.
la misma era la mayor productora del mundo hasta 1980, sin embargo, tras enfrentar serias dificultades para extraer estos elementos, Estados Unidos se ha hecho dependiente de China. Washington exporta la mayor parte de sus tierras raras a la nación asiática, para que sean procesadas a un menor costo. Consciente de esta dependencia, Estados Unidos acordó hace 3 años ubicar una instalación de procesamiento en Australia. Bajo este contexto, anteriormente, 2 senadores estadounidenses presentaron una propuesta de ley para reducir la dependencia de China para adquirir las llamadas tierras raras. Por su parte, la Unión Europea también ha hecho lo propio. En 2020, diseñó un plan para estimular su propia industria y lograr ser autosuficiente. No obstante, 98% de las tierras raras que compra el bloque comunitario provienen de China, al ser elementos esenciales para diversas industrias, claves en la geopolítica, y con una demanda creciente. Las tierras raras han avivado las tensiones entre China y Estados Unidos durante la guerra comercial iniciada con la administración Trump. Washington se sintió amenazado cuando Beijing anunció que estaba considerando prohibir las exportaciones de tierras raras hacia su territorio. Cuando utilizan la frase seguridad nacional, con esta frase no solamente han cometido invasiones, saqueo de recursos, también emiten sanciones ilegales, robo de activos y hasta prohibiciones, en el caso de China, para que no comercian con empresas tecnológicas, ni estadounidenses con los chinos, ni que los chinos puedan comerciar con los estadounidenses, cerrándole las puertas, inclusive a otro tipo de mercados, como Países Bajos, donde se encuentran las mayores máquinas de ensamblaje de estos chips, que de alguna manera quieren contrarrestar el avance tecnológico del gigante asiático. Porque te pongo en contexto este aspecto, porque me gustaría un poquito también empezar el análisis, qué tanto le está funcionando al país del norte, la idea de orden internacional basado en reglas. No, ¿qué significa eso? Básicamente pasar por encima de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y tomar las acciones comerciales y económicas internacionales según el propio interés. Esas serían las reglas, de allí que prácticamente todas las naciones multipolares sean consideradas por Estados Unidos, en mayor o en menor medida, un problema puesto que se mueven, según reglas internacionales, y también según sus propios intereses. De así que las últimas reuniones que se han observado, por un lado, la de la OTAN la semana anterior, que se combina con el concepto de Madrid, realizado el año pasado, plantea la continuidad de la contienda bélica, y la continuidad de las sanciones, en contra de básicamente Federación de Rusia, pero y un elemento que ahora viene a cuento, con respecto a lo que se está discutiendo, alrededor de las tierras raras, considerar a China como enemigo sistémico. La otra reunión trascendente fue la de la Organización de Cooperación de Shanghái, en contraposición a lo que dice Estados Unidos y sus aliados, admitió el ingreso de Irán, justamente por su acción pacificadora en Oriente Medio, en contraposición con la acción del mundo anglosajón que considera a Irán agresor de manera persistente. Estos elementos que se van desplazando en el tiempo, nos llevan a observar cómo las potencias emergentes despliegan una acción soberana sobre sus propios cursos, y esa acción soberana, y ahí voy a la pregunta, es rechazada por los Estados Unidos, que considera que el resto del planeta debe seguir sus instrucciones, según sus necesidades. Cuando un ser ve de qué se tratan las tierras, se encuentra que son 17 elementos de la tabla periódica, elementos químicos que se encuentran en la naturaleza. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, por un lado cuesta mucho extraerlos, están en distintos lados, pero cuesta extraerlos, y China se ha especializado en la separación de esas tierras, para poder utilizarlas comercialmente. China tiene 95% de la opción de galio en el orden mundial, y en promedio, 80% de la producción del conjunto de las tierras raras. Esto le da una primacía importante. Todos los años, China plantea que si Estados Unidos la agrede, como la está agrediendo ahora con varios temas, no solamente con este, va a dejar de exportar. Por lo tanto, como bien señalaba el informe la Unión Europea se queda sin su mayor visión de estos elementos. Sin embargo, trata de no hacerlo, por el espíritu cooperativo que ha planteado Xi Jinping en varias oportunidades. ¿Cuál es la convicción básica? Como las tierras raras sirven, entre muchos otros elementos que podemos repasar, para la elaboración de semiconductores, que son en cierto modo la tecnología del futuro.
que le da lugar a nuevas tecnologías, que se basan en su funcionamiento, considera que la humanidad debe establecer un nexo integral, destinado a elaborar los chips según las necesidades de las industrias de todos los países, y no según las necesidades del bloque anglosajón. Esto nos ayuda a entender también el interés real que tiene Estados Unidos, por ejemplo, en Taiwán, en el relacionamiento con Corea del Sur, porque son también prácticamente ocupan más de 0,7 y 9% de la fabricación o producción de semiconductores. Ese es el objetivo real, para tratar de defender entre comillas, lo que ellos denominan la soberanía, independencia, de estos lugares, sobre los intereses y el principio, inclusive refiriéndome a Taiwán digo con propiedad, del principio de una sola China, como entender esta estrategia, que está ligada a esta guerra tecnológica y comercial. Si evidentemente la confrontación entre Estados Unidos y la República Popular China se ha trasladado, fundamentalmente al campo de la alta tecnología y la informática, y en esta confrontación, en el medio taco de Corea del Sur, es un gran productor de semiconductores exporta del 70-80% de no de su producción a China. Entonces ahora ocurrido del sur está ante una disyuntiva, si digamos, aceptar un poco la sugerencia de Estados Unidos, de bajar su producción dentro de China, o distanciarse de China, y Corea del Sur y China tienen excelentes lazos económicos ambos son muy buenos proveedores y clientes a la vez. Entonces esta definitiva no se ha solucionado todavía, porque es la reciente data no, y esto va a unir por supuesto a la decisión del gobierno chino que a partir del 1 de agosto, va a requerir, cualquier empresa decide exportar semiconductores chip de China, tiene la licencia de exportación, no está prohibida la exportación, pero tiene que obtener una licencia previa, que va a estar al estudio de las autoridades. Entonces acá tenemos uno frente nuevo, que no lo habíamos visto antes, una confrontación entre las dos potencias, trasladado al campo, como decíamos antes, de la alta tecnología y de la alta informática no de alguna manera es interesante, para los que estamos observando el panorama como se abandonan otros frentes de la playa, y se concentran en estos métodos más tecnológicos, pero cuando hablamos de esta guerra tecnológica y comercial, muchos pensamos que solamente se refiere a comunicaciones, a chip tecnológicos, a básicos o lógicos, pero esto tiene una connotación mayor. Estamos hablando inclusive de tecnología militar, y esto puede abrir otros ámbitos y escenarios. La pregunta en esto es, ¿qué cartas jugarán, tanto Estados Unidos como China, para controlar el mercado? Porque vemos, inclusive que hay una ley que se ha aprobado en México, la denominada Ley de Chips para Estados Unidos, o Chips para América, que es con propiedad de la normativa que habla de instalar fábricas estadounidenses en suelo mexicano. Para poder realizar este trabajo, estarán abriendo una puerta para una tercerización por el tema de la adquisición de tierras raras. Me pregunto y te transmito la pregunta, ¿por qué? Pareciera que Estados Unidos trata de esquivar lo que ellos han iniciado, esta guerra tecnológica, comercial y totalmente desigual, que en algún momento denunciaban también las autoridades chinas, y cuando hablamos de esto, ya vemos las incidencias dentro del mercado. Las tierras raras han generado un incremento, debido a esta medida del gobierno del gigante asiático, entre los meses de junio y julio de este año, lo que su demanda también se incrementa. Como va a ser este efecto que si bien recién empieza, pues ya tiene también un impacto dentro del mercado, es decir la demanda crecerá habrá de alguna manera, algún tipo de negociación, para evitar que se colapse prácticamente, o exista una escasez quizás, de chips o de semiconductores, aspectos que hacen a esta medida asumida por el gobierno de China, para garantizar la exportación, pero con fines reales decía, en cuanto a contar con un aval para garantizar o autorizar la exportación, tanto de germán y galio, que se utiliza para la fabricación de semiconductores, todo esto en respuesta ante esa guerra económica, comercial y tecnológica, que ha lanzado Estados Unidos, desde la administración de Barack Obama. Vamos a revisar qué significan los microchips para la economía, y también, para los sistemas de seguridad estadounidenses. Los microchips impulsan la economía mundial, son pequeños y delgados, componentes de silicio, que se encuentran en todo tipo de dispositivos electrónicos, como electrodomésticos, teléfonos inteligentes, vehículos e iluminación LED. Además son esenciales para el correcto
funcionamiento de los sistemas informáticos, de áreas estratégicas, como salud, transporte y energía, según la consultora McKinsey, para 2030 los microchips representarán un mercado superior al billón de dólares. Actualmente Estados Unidos es un actor importante en la investigación y el diseño de chips de alta gama. Sin embargo, China y otros países destacan en la producción en masa, lo cual les da ventaja sobre la nación norteamericana. En cuanto a costos laborales, Washington básicamente depende de China para contar con estos dispositivos, y por esa razón, el año pasado, puso en marcha un programa de sustitución de importaciones de microchips, destinado a impulsar la producción nacional y mantener la competitividad frente al gigante asiático, conocido como Chips Plus. La iniciativa aprobada por el presidente Joe Biden otorga 52.700 millones de dólares de financiación, igualmente destina más de 200.000 millones de dólares para el desarrollo científico en ese campo. Estados Unidos aseguró que los microchips están vinculados a los intereses de la seguridad nacional, afirmando que fue el país norteamericano quien inventó el semiconductor. Sin embargo, la oficina de prensa de la administración Biden afirmó que actualmente Washington solo produce alrededor del 10% del suministro mundial, y ninguno de los chips más avanzados, según un informe, dependen un 75% del este de Asia para la producción mundial, de acuerdo con el historiador económico Chris Miller. Los microchips son el nuevo petróleo, el recurso escaso del que depende el mundo moderno. En su libro titulado Chip War, afirma que el poder militar, económico y geopolítico se construye sobre una base de chips informáticos, debido a que prácticamente todo, desde misiles hasta microondas, los teléfonos inteligentes y el mercado de valores, funciona con chips. Según el experto, así como en el pasado, Estados Unidos ha utilizado el poder del dólar para someter a las naciones que no se apegan a sus intereses. Washington ahora busca apoderarse del mercado de los chips para acaparar su desarrollo y producción, con el objetivo de aislar, debilitar y reducir el poder económico y militar de China y otros países que intentan oponerse a los intereses globales de la Casa Blanca. Como avanza justamente el hecho de que Estados Unidos avance en su estrategia para copar mercados en América Latina, su acercamiento entonces no sería casual con Chile, con quien además ya ha firmado varios acuerdos, y no solamente Estados Unidos, sino también la Unión Europea. Esto desnuda que el verdadero interés de estos acercamientos, entre comillas bilaterales, son los recursos estratégicos. Vivimos una época donde todas las potencias están tras los recursos estratégicos. Estados Unidos y la República Popular China, del país de lo del cual somos muy amigos en Argentina, también necesitan priorizar las fuentes de recursos estratégicos, pero en esta guerra informática, de la cual ustedes vienen hablando, no solamente está en Estados Unidos y la República Popular China. Esto también afecta por supuesto, a Corea del Sur, afecta a Japón y a Taiwán, quizá favorablemente, porque de resultas de esta confrontación, es muy probable que Japón y Taiwán encuentren alguna oportunidad para poder posicionarlos semiconductores que ellos producen en el mercado internacional. Y por el lado de Europa, Alemania, que había dejado de producir galio y germanio, es probable que a raíz de esta confrontación vuelva a producirlo nuevamente. Lo habían dejado producir por los costos y los precios muy bajos de China, no podían competir con la producción china. Entonces todo esto no es solamente una cuestión de Estados Unidos y China, sino que afecta a medio universo, ¿no es cierto? Y América Latina no está exenta de esto. Lo que usted comenta de Chile es muy bien, es cierto, es bien cierto. Atrás de estos semiconductores vienen otras cosas. Es cierto que la República Popular China, le repito, del país del cual somos aliados y amigos, también están con nosotros, y hay muchas empresas chinas en Argentina, haciendo obras. Tenemos un comercio muy intenso. China es nuestro segundo socio comercial, Estados Unidos, pero que está en cuarto quinto lugar. Y tenemos que estar expectantes. Los países que no somos productores ni de galio, ni de germanio, ni de semiconductores, tendremos que estar expectantes y ver, de alguna manera, para qué lado nos inclinamos. Yo creo que no nos tenemos que inclinar para ningún lado, porque nuestros países latinoamericanos deben tener relaciones con todos,
los países que sean amigos, y en los últimos años, por lo menos en esta parte del sur de Latinoamérica en la República Popular China, ha demostrado una gran amistad, con nuestros países otras potencias han abandonado. Se hablaba de que Latinoamérica era el patio trasero de las potencias occidentales, no, así que es interesante, entramos en una detlapaca de una guerra diferente, una guerra sin fusiles, una guerra informática y que va a tener muchas instancias. No podemos esperar que en 20 días esto tenga un final, al contrario se habla de nuevos frentes, y como dije antes Japón y Taiwán, son actores que van a entrar a escena, en muy poco tiempo, así como Alemania, fabricando o produciendo el galio y el germanio. Tú haces referencia a esa presencia de China en América Latina pues las condiciones son totalmente diferentes a las que ha manejado durante década Estados Unidos en nuestra región, con imposiciones, con chantajes, con sometimiento, con sanciones, inclusive con invasiones, pero en esta marcada diferencia que ya la conocemos, que hemos hablado de manera recurrente en el programa, a lo largo de distintos episodios, es interesante ver cómo también el bloque europeo sigue llevando a esa, prácticamente o supeditada, esos intereses de Estados Unidos. La pregunta es hasta qué punto podrá ser sostenible. Le podría pasar el mismo efecto dominó, que lo que ocurre con la crisis ucraniana al este de Europa, va a llegar a esos extremos, también en esta guerra tecnológica y comercial librada por Estados Unidos contra China. Nunca se sabe qué efectos va a tener, pero todos esperamos que prime la cordura, y que no se lleguen a finales tan impresionantes como lo que usted señala de la guerra de Ucrania. No creemos que Occidente, en general, incluyendo a Europa, y los países latinoamericanos queremos la paz, no queremos la guerra, y no queremos la guerra inconsciente como es el caso que está haciendo Estados Unidos, en su afán de dominio. No cierto, esperemos tenemos, lo que nosotros podemos hacer es tener esperanzas de que no ocurra. Es muy aventurado hacer un pronóstico. Yo creo que todos los pronosticadores, vamos a tocar de oído, no porque no. No sabemos cómo puede volcarse la situación para un lado, para el otro. Lo que deseamos es que se solucione de la forma más armoniosa posible. Lo que sí es cierto es que Europa de alguna manera los países europeos, muchos de ellos están mirando el escenario desde afuera, y muchos países asiáticos, como lo repito, Japón y la isla de Taipei, están viendo una posibilidad y una oportunidad, y Corea del Sur está viendo para qué lado les conviene navegar. Si para el lado de Estados Unidos, o para el lado de China, con país con el cual tienen con China un intensísimo comercio, entonces de bajar la relación comercial con China, por no venderle los chips de memoria que le venden Corea del Sur. China, su principal cliente, es muy peligroso para Corea del Sur. Decía que no es todo blanco y negro, hay una escala de grises, muy importante. Lo que sí es apasionante, todo tomando en cuenta la última cumbre de ministros de Relaciones Exteriores, por ejemplo de la ASEAN, que marcaban su postura en defensa del multilateralismo, cuando el propio presidente de Indonesia decía, no se va a supeditar el bloque a ningún interés de ningún país, haciendo referencia a Estados Unidos, porque presionaba también al bloque, como lo hizo con la última cumbre de la CELAC y la Unión Europea, para que marcaran una postura respecto a la guerra entre la OTAN y Rusia.